Bueno, buenas tardes a todos, gracias por haber venido. Hoy, como veis, nuestra invitada para las charlas aquí en El Negro es Lourdes Gómez. Lourdes es periodista, es redactora en la revista Guardia Civil, también es colaboradora en otras revistas por gente del sector, de nuestro sector, como es la revista Más Allá, y tiene una sección en Radio Nacional que se llama Extremadura Mágica. Infinita, que no es lo mismo. Entonces hoy Lourdes nos va a hablar de una tierra que conoce mucho, que es las fiestas urdanas. En las Urdes. En las Urdes, evidentemente. Una zona que ya, pues hasta se han hecho películas en esa zona, películas muy interesantes y de las que me imagino que nos hablarás. Bueno, pues nada, con vosotros, Lourdes. Gracias, Javier. Bueno, muchas gracias a todos por venir, especialmente habiendo el evento que hay, ¿no? Que es esa final de jornada liguera, ¿no? Espero que por lo menos os merezca la pena estar aquí, ¿no? Intentaré pues, que sea lo más ameno posible y hablaros de cosas que a mí me interesan bastante. Bueno, ya David me ha presentado, soy periodista, llevo bastantes años, pues desde que comencé a estudiar la carrera, a compaginar mi pasión por el misterio con distintos trabajos periodísticos, y hoy voy a hablaros pues algunos de estos eventos a los que he ido pues como periodista y también como aficionada, y especialmente voy a hablar hoy de las Urdes. Lo primero que quiero decir es pues que las Urdes para mí es especial como periodista por las fiestas y los eventos a los que he podido ir, pero también como persona porque tuve la oportunidad de vivir unos meses de mi vida allí, de pequeña, por motivos laborales de mi padre, tuvo que trasladarse aquí y pasé unos meses de mi vida allí. Entonces para mí las Urdes es una tierra doblemente especial, ¿no? Y hoy voy a hablaros de algunas fiestas que se celebran allí, que más que interés propiamente dicho por las fiestas, lo interesante es que entroncan con tradiciones milenarias que se conservan en muy pocos sitios y en las Urdes pues siguen estando muy vivas, y que espero hoy pues transmitiros a través de esta conferencia. Y la primera de la que voy a hablar es de la Carbochá, que es una fiesta que los urdanos celebran a finales de año, concretamente coincidiendo con la fiesta de Todos los Santos. Bueno, la palabra Carbochá vendría a significar en castúo, ¿no? Carbochi o calbote, en castúo, en el dialecto extremeño, significa castaña asada. Entonces Carbochá pues significaría pues una fiesta de las castañas asadas. Pero la Carbochá que se celebra en las Urdes pues es mucho más, ¿no? que las castañas asadas, que es un producto muy típico de la tierra. Es una fiesta de culto a las ánimas. En las ánimas, el culto a las ánimas es un culto que ha estado presente pues a lo largo de la mayoría de las culturas del mundo, ¿no? El recordar a los que ya no están, además desde el principio de los tiempos. Lo que pasa que es un culto que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y que ha ido pues digamos que perdiendo un poco la magia que tenía en aquellos primeros momentos, pero por ejemplo en las Urdes esa magia sigue muy viva y lo demuestran fiestas como las de la Carbochá, ¿no? Lo que se hace primeramente en esta fiesta, que tengo que decir que se estaba perdiendo en las Urdes, pero gracias al grupo etnográfico y folclórico Estampas Urdanas, un grupo de allí que se dedica a recuperar un poco las raíces de la tierra, se ha vuelto a celebrar. Se celebra cada año en una alquería de la comarca,
y se hace, como digo, en la fiesta del Día de Todos los Santos, y lo que se hace pues es reunirse desde primera hora de la mañana en un entorno natural. Además no se hace en un lugar cualquiera, no se hace en mitad de un pueblo, en mitad de una plaza, sino que se hace en un entorno natural, porque ya veremos que eso también es importante. Lo primero que se hace es, como siempre en una fiesta en las Hurdes, no puede faltar la música y el sonido del tamboril, ¿no? De los tamborileros urdanos, que siempre están en todas las fiestas y se dedican pues a mantener viva, ¿no?, la música de las Hurdes pues a través del tamboril y de la flauta. Y la fiesta comienza pues eso, con la música del tamboril, repartiendo aguardiente y dulces a todos los presentes y con el encendido de la hoguera de ánimas. La hoguera es una hoguera que se realiza en medio del entorno en el que se hace la fiesta, pero no se enciende de una manera cualquiera, y es que la hoguera no solo representa pues eso, el fuego para calentarse en unas fechas tan frías, sino que sirve también para ahuyentar los males del año entrante y del año que se va, y también para alimentar a las ánimas que se hacen presentes durante la fiesta. Y esto es muy importante, porque para los urdanos este día se forma un puente entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿no? Y las ánimas vuelven a la vida por unas horas. Entonces, a través de la hoguera se las alimenta. Entonces, la hoguera se enciende echándole vino, echándole pelos de cabra, hierbas aromáticas, castañas, es decir, se la alimenta para que las ánimas que vienen a vernos estén contentas. Aquí están procediendo al encendido, el que está echando la polienta, que ellos llaman, que es el vino, es Luis Guerrero, un tamborilero de allí de las Hurdes, y el que está leyendo un poco a los asistentes cómo se hace es José María Domínguez Moreno, que es uno de los mejores investigadores que tenemos allí en Extremadura y que mejor conoce pues el folclore de nuestra tierra, y que siempre pues va a este tipo de eventos, ¿no?, para seguir disfrutando de ellos. Hay que decir que la fiesta que ha institucionalizado Estampas Urdanas también digamos que muestra eventos relacionados con este culto a las ánimas que, bueno, que se hacían antes en las Hurdes y ya se han perdido un poco, como ese petitorio de ánimas. El petitorio de ánimas era pues una cosa que se realizaba por todos los pueblos. Desde primera hora se tocaban las campanas de las iglesias y salían ciertas personas por el pueblo cantando y pidiendo por las ánimas benditas del purgatorio. ¿Y por qué pedían? Bueno, pues porque antiguamente sobre todo se pensaba que el favor divino, o que las ánimas cuando morían, ¿no?, pues puede ser que si no se les decían suficientes misas o si no se rezaba lo suficiente, pues a lo mejor no había alcanzado todavía el cielo, ¿no? Los ricos esto lo tenían asegurado totalmente, porque dejaban un dinero, ¿no?, pues para que se les hiciera misas, para que se les recordara, pero los pobres no las tenían todas consigo. Entonces había unas personas que se dedicaban a realizar en estas fechas el petitorio de ánimas, pues para pedir una oración por las ánimas, para pedir pues todo aquello que se pudiera dar, tanto de comida como de dinero, pues para poder realizar misas, para poder mantener las tumbas, ¿no?, limpias y bien, un poco pues eso, para recordarlos y para asegurar el favor divino. Entonces en esta fiesta de la Carbocha en las Hurdes también se hace o se entonan músicas que se cantaban durante el petitorio de ánimas. Unas canciones y unas letras que eran transmitidas por vía oral de generación en generación, que eran antiquísimas, ¿no?, y que hoy día solo conocen muy pocas personas en las Hurdes. Y una de esas personas es Pablo Sánchez, que es con el que estoy yo en esa fotografía. Pablo Sánchez, de la Alquería de las Herías, es un poco el que en esta fiesta pues entona otra vez esos cánticos para que los asistentes los recuerden, para los estudiosos de distintas universidades que acuden a estos eventos recojan en sus grabadoras, ¿no?, y los periodistas estos cánticos, pues para que no se pierdan y para que pasen a la posteridad, ¿no? Y son letras pues que hablan pues eso, del recuerdo a las ánimas, como digo, y de pedir por ellas pues para asegurar ese favor eterno, para que no se quedaran en el limbo, para que no se quedaran pues descarriadas esas almas y pudieran llegar finalmente al cielo. Bueno, en ese petitorio de ánimas que se realizaba,
pues en algunos pueblos tenía una característica especial. Y uno de esos pueblos es Las Mestas. Las Mestas, un pueblo de las Urdes Altas, que es famoso también pues, por la esquila de las Mestas. La esquila es un cencerro, ¿no? El típico cencerro que llevan los animales, pero que en las Urdes tiene una función especial, y es que también sirve pues, para recordar a las ánimas. En Las Mestas concretamente existía la costumbre de que los cofrades del Cristo de este pueblo, en riguroso orden, y cada noche del año salían uno de ellos con esa esquila a tocar por las calles del pueblo, para que cuando todo el mundo escuchara desde sus casas el tañer, ¿no? El lúgubre tañer de la esquila de Mestas, pues tuvieran un recuerdo para las ánimas benditas y rezaran una oración pues para que las recordaran simplemente, y para que tuvieran presente pues eso, el recuerdo a las ánimas y la salvación de las ánimas. En la Carbochá pues se intenta traer siempre pues la esquila de las Mestas, también para que los presentes puedan escucharla. Y no solo en las Mestas, esta tradición de tocar la esquila para recordar las ánimas la hay en otros pueblos, como por ejemplo Aigal, en el que incluso había una cofradía, ¿no? Dedicada a este tipo de acciones, a realizar el petitorio de ánimas, a tocar la esquila. Y como digo, no es solo en Las Mestas, es en más pueblos, y también en la fiesta de la Carbochá se intenta traer pues eso, para que los presentes conozcan esta tradición. Bueno, os hablaba antes de que el culto a las ánimas es un culto ancestral, y concretamente el culto a las ánimas que se realiza en las Urdes tiene unas raíces muy concretas y bien conocidas por los investigadores. Y esas raíces se encuentran en una de las fiestas más importantes de la España prerromana, que es el Samaín. El Samaín era una fiesta que los celtas celebraban a finales de año, concretamente coincidiendo pues con el solsticio de invierno, ¿no? Lo que hacían los celtas en esta fiesta era un poco hacer hogueras para darle fuerza al sol, ¿no? Que a partir de este solsticio de invierno iba a ir perdiendo fuerza, ¿no? Pues para que se mantuviera vivo, y sobre todo porque los celtas veían la vida pues de una manera cíclica, ¿no? El sol moría en invierno, pero volvía a renacer otra vez en verano, ¿no? Ellos no tenían una visión lineal de la vida. Y estas raíces son las que encontramos en la fiesta de la Carbochá en las Urdes, y es que los celtas pensaban que en esta fecha tan especial, en el solsticio de invierno, en esas horas de este día, pues de alguna manera se tendía un puente entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, y los muertos por unas horas podían volver a visitar, ¿no? A los vivos. Entonces en esas hogueras ellos también dejaban alimentos, y también alimentaban la hoguera, como hemos visto que se hace en la Carbochá, pues para tener contentas a las ánimas que se hacían presentes. Y esto todavía se sigue haciendo en las Urdes. Además, no solo en las Urdes, por ejemplo, en Inglaterra, que también tiene mucha tradición celta, pues en las fiestas de Walpurgis, por ejemplo, también se piensa, ¿no? Que por unas horas, en determinadas fechas, solsticios, pues eso, los muertos pueden volver, o se tiende ese puente, y esto se conserva pues en las Urdes de manera clara, y esto es el origen de que en las Urdes se celebre la fiesta de la Carbochá, aunque está muy cristianizada y es una mezcla sincrética de tradiciones pues paganas y cristianas. Sí que tiene sus raíces en el origen pagano de esta fiesta, que además se realiza en un entorno natural, y todos sabemos pues que los celtas eran pues muy seguidores del culto a la naturaleza, del culto a los árboles, y bueno, esto también sigue vivo en la fiesta de la Carbochá en las Urdes. Y como decía, pues ellos pues creen totalmente que de verdad vuelven a la vida, y no de una manera alegórica, sino que se hacen presentes, y por eso alimentan la hoguera, pues y bailan, además danzan. Es una fiesta alegre donde todos los que van pues bailan las típicas jotas de allí,
cantan, están contentos, dejan platos de comida junto a la hoguera para que puedan comer. Se trata de tener a esas ánimas contentas para que no se aparezcan a lo largo del año, ni les causen ningún miedo, ni ningún mal deseo, ¿no? Se trata de tenerlas contentas, e incluso tal es la creencia, pues que ese día es costumbre en las Lourdes de que la casa no se barre, tampoco se recoge la mesa, porque las ánimas vienen, ¿no? Y pueden pues coger alguna sobra que ellos quieran. Entonces por eso se deja la casa sin barrer y sin recoger ese día. Y tanto es así que hay muchas leyendas de apariciones de ánimas en las Lourdes. Hay muchas, pero bueno, voy a compartir una o dos con vosotros, pues de las más famosas y que tienen que ver con esta fiesta. Por ejemplo, Tío Goyo, que era un personaje muy famoso en las Lourdes porque era un anciano que sabía muchísimo y al que todos los estudiosos e investigadores pues le preguntaban cosas. Pues Tío Goyo en una de estas fiestas le contó al gran investigador Félix Barroso, que yo le llamo el embajador de las Lourdes porque es el que nos abre las puertas a todos los investigadores que vamos. Él es profesor, jefe de estudios del Instituto de Camino Morisco, uno de los mayores estudiosos de la cultura urdana. Pues Tío Goyo le contó a Félix y al investigador y antropólogo Julio Camarena en su tiempo que había una mujer de las Mestas que una noche le tocaba salir con esa esquila a pedir por las ánimas benditas y recientemente se había quedado viuda. Por lo visto, contaba Tío Goyo, que su marido le había dado muy mala vida y entonces ella, pues algo ha pasado. Antes no se les ha oído. Pues me alegro. Bueno, nada, seguiremos escuchando y por lo menos nos enteramos a ver qué pasa. Pues como decía, esta mujer de las Lourdes que recientemente se había quedado viuda y que aquel día le tocaba salir con la esquila de Mestas, como su marido le había dado muy mala vida, pues se negó a salir ese día y no quiso salir con la esquila. Y cuando ella estaba aquella noche acostada, escuchó ruidos en la calle y se asomó a la ventana y contaba Tío Goyo que lo que la mujer vio fue una procesión de ánimas benditas, ¿no? Todos tenemos muy presentes la tradición, ¿no?, de la Santa Compaña en Galicia, de esa aparición de ánimas que van con las velas, con las capuchas negras. Bueno, pues a mí siempre me ha sorprendido que personas ancianas de las Lourdes cuenten exactamente lo mismo cuando ellos jamás han tenido conocimiento de que estas leyendas se dan en otras partes de España y aún así pues se producen. Entonces contaba Tío Goyo que esta mujer vio la procesión de las ánimas y escuchó pues de alguna manera cómo procesionaban, les vio con la esquila, con esa esquila que ella se había negado a tocar y concretamente tengo por aquí apuntada la frase que ella escuchó, un segundito que la voy a buscar. Está por aquí la frase, a ver. No la tengo apuntada. Es que no sé si la tengo. Bueno, pues ella escuchó una frase como que a aquellas personas que se negaban un poco a recordar a los vivos pues tendrían un mal destino, ¿no? Entonces ella enseguida se arrepintió, pidió perdón, dijo que saldría con la esquila lo que hiciera falta por su marido y en ese momento contaba Tío Goyo que la aparición desapareció por completo y la esquila cayó en su portal, ¿no? Como dejándose caer en la puerta, ¿no?, de la dueña de la esquila aquella noche y ella la recogió con mucho cariño y nunca más volvió a negarse, ¿no?, a tocar la esquila de ánimas. Y luego también hay otra leyenda muy curiosa de una hornera, en las Lourdes antiguamente pues el horno estaba solo en casa de un vecino y por las mañanas pues era un negocio, el resto de vecinos iban a ese horno, a esa casa pues a cocer sus panes o lo que necesitaran. Bueno, pues una hornera de Nuño Moral que se levantaba todas las noches de madrugada para tener el horno preparado y listo para que por la mañana llegaran los vecinos a utilizar ese horno, se levantó una de estas madrugadas y no tenía pues ninguna cerilla a mano con la que encender el horno y en ese momento escuchó ruidos en la calle
y vio lo que ella describía como unas mujeres encapuchadas con cirios pidiendo por las ánimas benditas. Ella pensó que sería un petitorio de ánimas normal y corriente y salió y le dijo al primer encapuchado que vio la procesión: déjame lumbre. Y le dio un palo encendido y ella se lo llevó, fue a encender el horno y parece ser que cuando miró bien lo que le había dado, aquello no era un palo, era un hueso humano. Entonces ella se asustó mucho, dejó el hueso inmediatamente y como los urdanos son muy supersticiosos como todos los extremeños, ella enseguida fue a por un amuleto, a ponerse algún amuleto, porque previamente la mujer encapuchada que le había dado el palo le había dicho que no podía apagarlo hasta que ella no volviera a recogerlo. Y ella con el susto pues lo apagó. Entonces le entró mucho miedo y se puso lo que ella denominó un collar de sartas. Sartas son unas piedras que se recogen junto a la peña de Francia y que para los urdanos son un amuleto de protección. Pues ella se puso el amuleto y se intentó olvidar de aquella historia, pero a la mañana siguiente, cuando se levantó a encender el horno, tocaron a su puerta y cuando abrió era la mujer a la que le había dejado el palo. Bueno, el palo tengo que decir que era una mano que además tenía un anillo y ese anillo, cuando ella lo miró bien, lo reconoció, era de su madrina que se había muerto hacía una semana. Y cuando abrió la puerta se encontró allá su madrina que le dijo: ¿por qué has apagado lo que te di, mi brazo? Dice: si yo te he dicho que no lo apagaras. Y ella dijo: bueno, pues porque no me he dado cuenta, no sabía que erais ánimas benditas, pensaba que era una procesión de petitorio de ánimas. Y le dijo: pues has incumplido, así que ahora te tienes que venir con nosotros. Y cuando se dio cuenta de que tenía el collar de sartas, le dijo: pues de eso es de lo que te ha librado, tener el amuleto te ha librado de tener que venirte conmigo para el otro mundo. Y desde entonces esa mujer jamás volvió a asomarse de noche a la calle y siempre además se quedó pendiente de tener siempre lumbre para no tener que salir fuera a pedir ayuda a las ánimas benditas del purgatorio, ¿no? Y como esta leyenda, muchísimas más, ¿no?, que corren por las urdes. Bueno, en la fiesta de la Carbocha, bueno, pues lo que se hace es recordar todas estas leyendas, recordar todas estas tradiciones y también se realizan otras cosas como la aparición del animero de la ceniza. El animero de la ceniza es un personaje que siempre se hacía presente en la Carbocha, que va danzando por allí y va tirando castañas al aire para que las recojan las ánimas y que también se dedica a coger cenizas de la hoguera de ánimas y hacer una cruz de ceniza a todos los presentes en la frente, pues para protegerlos. Como vemos, es una fiesta en la que se mezclan, como decía antes, muchas tradiciones paganas y cristianas. La celebración de la Carbocha también contempla pues la realización del corro de ánimas, que es que todos los presentes alrededor de la hoguera se dan la mano y guardan un minuto de silencio y recuerdan pues a sus seres queridos que ya no están, ¿no? Y pues es esa muestra de respeto que se realiza en la fiesta, ¿no? Y en el resto de Extremadura, por hacer una pequeña mención, tengo que decir que también se celebra algo parecido a la Carbocha, que es la chiquitía o la chaquetía, que es costumbre de que los jóvenes, las personas jóvenes, vayan de casa en casa, pues también a pedir, pero en este caso pues no por las ánimas, a lo mejor primigeniamente sí, pero como decía, eso ya se ha perdido, sino lo que hacen es pues pedir pues para que les den algo los padrinos y las madrinas para poder irse al campo a comer castañas asadas. Y lo que se hace en relación a las ánimas pues es como en otras partes de España, que es ir al cementerio a limpiar las lápidas, ¿no?, y a tener ese recuerdo, pero realmente lo que se hace en las urdes no es una cosa que se reduce a las urdes y que se ha perdido en el resto de Extremadura. Y voy a continuar con otra fiesta que también se ha recuperado gracias al grupo Estampas Urdanas y se ha perdido pues porque me imagino que tuvo un pasado mítico, ¿no? Y que gracias pues a Estampas Urdanas, pues como digo, se ha recuperado y se ha podido volver a celebrar. Y es la fiesta de la chicharrona. Bueno, actualmente la chicharrona, que era una fiesta que se celebraba antaño en todas las alquerías urdanas el día de la pura, pues lo que ha hecho Estampas Urdanas es celebrarla
junto a la Carbochá. Entonces actualmente pues se celebran un poco los dos ritos juntos, pero bueno, yo de alguna manera los he separado pues para que quede un poco más claro. Bueno, la chicharrona es un personaje mítico del bestiario urdano. La chicharrona era una mujer que vivía en las montañas urdanas y que antaño, a finales de año, concretamente el día de la pura, bajaba de esas montañas y su llegada le anunciaba a todos los urdanos pues, el inicio de la época de la matanza, de la época de sacrificio del cerdo. Digamos que cuando la chicharrona bajaba, ¿no?, de lo alto de la montaña, pues era signo de que ya se podía celebrar la matanza, y eso siempre era motivo de fiesta en las Urdes. Era siempre motivo de fiesta pues porque la matanza, no solo en las Urdes, en toda Extremadura, era vital para que las familias pudieran pasar el invierno. Ese alimento, ¿no?, que se salaba, ese alimento que se realizaba con los embutidos, pues chorizos, morcillas, salchichones, pues les servía a ellos pues para poder pasar el invierno. Por lo tanto, cuando la chicharrona llegaba, siempre era una fiesta. Lo que se realiza actualmente, y era un poco pues intentar hacer lo que también se hacía antes, es que desde primera hora por la mañana, pues con los tamborileros se sube hasta la parte alta de la alquería donde se esté celebrando la fiesta y se va a recoger a la chicharrona. La chicharrona, como decía, es un personaje mítico del bestiario urdano que vive en lo alto de las montañas urdanas. Es una mujerona muy grande que calza zapatos enormes, que tiene un sombrero y un bastón del que cuelgan muchas viandas. Y lo que hacía la chicharrona era pues un poco pues recibir a los niños y darles regalos. Cuando la chicharrona aparece, aquí estamos viendo a Ana, que es la chica que aquel año pues se disfrazó de chicharrona para que todos los presentes pudieran ver cómo era la fiesta. Pues cuando aparecen los tamborileros ella baila y danza con todos los presentes, y bueno, pues también lo que hace es escuchar los cantos que sobre ella recorren pues todas las urdes, cantos que solo saben los más ancianos. Entonces ella se sienta alrededor del círculo a escuchar pues todas esas canciones que sobre ella recorren las urdes, y lo que hace también es darle regalos a los niños. Pues normalmente les da frutos de la temporada. Los niños siempre esperan a la chicharrona con mucha ilusión, pues porque les da nueces, castañas y otros frutos secos, ¿no? Y higos también, es lo que les da la chicharrona. Actualmente lo que se celebra también en la fecha en la que ella bajaba, y también es como el pistoletazo de salida pues de las matanzas. Y también hay que decir que lo que se intenta hacer con esta fiesta normalmente es que vayan muchos niños, pues eso, porque lo que quieren los urdanos y lo que quería Estampas Urdanas cuando empezó a hacer esta fiesta es que esto no se pierda, que el recuerdo de este personaje no caiga en el olvido, que los niños sigan manteniéndolo vivo, porque pues en otras zonas también se dan este tipo de personajes mitológicos. Por ejemplo, en el País Vasco en Navidad existe la tradición de Olensero, que es un señor que vive en el bosque también y baja a dar regalos a los niños. Bueno, pues en las Urdes lo que existe es las chicharronas, y no quieren de ninguna manera que esto se pierda, y quieren que los niños pues sigan teniendo esta ilusión, ¿no? Al final de la fiesta también aparece el chicharrón, que es la pareja de la chicharrona, que es una especie de señor que se viste con pieles de macho cabrío, ¿no? Y baila con ella y danza en torno al círculo, ¿no? Aquí los estamos viendo en una de las fiestas a las que yo he asistido, y están el chicharrón y la chicharrona. Y antes de pasar a describir otra fiesta, me gustaría hablar un poco de la matanza urdana, porque aunque, bueno, no sé si sabéis muy bien en qué consiste la matanza, en las Urdes tiene unas características especiales. Bueno, la matanza del cerdo, como os decía antes, era vital en toda Extremadura y se sigue celebrando en la mayoría de municipios. Pues eso, ya no es algo imprescindible, ¿no?, para pasar el invierno, pero entonces sí que era. Lo que sí quería dejar también claro, que aunque para los urdanos era vital la existencia de la matanza, tampoco es la leyenda negra que se ha querido contar pues de la pobreza que había en las Urdes,
de lo mal que vivían, de que eran unos pordioseros. Esa leyenda negra también me gustaría desterrarla, porque aunque Las Hurdes siempre ha sido un lugar que por su situación geográfica siempre ha estado un poco apartado del mundo, no así la imagen que se ha transmitido de leyenda negra de que eran unos pobretones incultos que no sabían nada, para nada. Tienen unas tradiciones que son riquísimas, tradiciones que estaban presentes en otras partes de España, pero que se han ido perdiendo, y ahí por su situación geográfica se han conservado de otra manera. Tiene cosas buenísimas, como que es que las personas mayores siguen siendo súper importantes, que los niños siguen teniendo pues una pasión por su tierra y por las tradiciones que se celebraban, y que aunque no caminaban parejos al resto de España en los momentos en los que se ha dado a conocer esa leyenda negra, no significa que fueran pobres. Es verdad que en Las Hurdes pues no se pueden hacer una agricultura intensiva y extensiva, son trozos de tierra más pequeños, pero en Las Hurdes siempre ha habido olivos, siempre ha habido sus pequeños huertos, en el invierno siempre han tenido sus cabras, sus cerditos que compraban pequeñitos en el mercado de Aigal y los cebaban pues para pasar el invierno, y nunca les ha faltado comida. O sea que esa leyenda negra también es falsa, pero sí que es verdad que, como en cualquier otra parte de Extremadura, la matanza era súper importante. E incluso en mi familia se sigue, yo soy de Extremadura, y en mi familia se sigue celebrando pues la matanza, en mi familia y en todas las familias de mi pueblo cada año. Y bueno, pues lo que se hace en la matanza, en Las Hurdes, pues como no puede faltar la figura del tamborilero. Es muy importante la familia. La fiesta de la matanza no solo era importante por eso, porque significaba pues que iba a haber abundancia de comida en invierno, también era importante porque era una unión de los urdanos. Los unos ayudaban a los otros y era una fiesta familiar en la que todos convivían, y esto también sigue pasando a día de hoy. Lo que pasa es que en Las Hurdes pues eso, no puede faltar la figura del tamborilero, y sigue pues celebrándose, aunque cada familia la celebra el día que quiere. Sí que es verdad que desde las instituciones se realiza cada año la tradicional matanza urdana, que es que se mata a un cerdo para que toda la gente que quiera, todos los visitantes y los turistas que quieran ir, pues pueden ver cómo se realizaba la matanza antaño, y se representa todo tal cual era, ¿no? Y esto se hace una vez al año pues para todos los asistentes, que además pueden comer ese día pues los productos típicos de la tierra, pues que son muy ricos y además muy naturales. Entonces, lo que se hace en esta tradicional matanza urdana que se celebra cada año, pues desde primera hora es despertar a la gente con la música del tamboril para que salgan todos a la calle a ayudar en la matanza y a ver cómo se realiza. Bueno, lo que se hace en la matanza normalmente, y esto en la matanza urdana sigue celebrándose, es que es una persona que conoce la técnica quien mata al animal. Normalmente es a cuchillo, para que cuando salga la sangre caliente, ¿no?, se recoja en el caldero, se remueva, y yo esta imagen la tengo aquí pues de verla en mi familia desde siempre, ¿no?, para que no se ponga pesada y tal, aunque bueno, ahora en la actualidad se utilizan otros métodos para que el animal no sufra tanto, pero en la tradicional matanza urdana pues se sigue haciendo como era, pues para que la gente lo vea. Entonces se mata al animal y lo que se hace es pues chamuscar el pelo, ¿no? Yo siempre lo he visto pues hacer pues como un soplete y tal, pero en Las Hurdes se hace de una manera especial, y es con las carquesas, que es unas plantas que ellos cogen especialmente en el monte urdano, las echan encima del cerdo y empieza a arder, y de esta manera que estamos viendo en la fotografía es como ellos pues le quitan la piel al animal, ¿no?, la epidermis, la piel más superficial, y el pelo. Se hace de esta manera. Y luego ya, pues como cualquier otra matanza, el animalito se abre en canal y se van separando las partes, pues la mayoría pues para picar, para hacer embutidos, para hacer morcillas, y por ejemplo, puedo decir que el rabo se le entrega a los niños para que se lo puedan comer y lo puedan hacer ellos. Luego también otra cosa que se hacía antaño en Las Hurdes era que las orejas se salaban, las orejas del cerdito, y se guardaban porque era típico pues comerlo en los carnavales.
Y luego pues este día también es típico, por ejemplo en mi zona este día es típico comer migas, pero en las Lourdes lo típico es comer durante la matanza la sopa de matanza, que está hecha con hígado de cerdo. Y no sé qué más me quedaba por decir de la matanza, pero normalmente es pues, una matanza normal pero con estas características. Muy importante es que como se hacía antaño, en las Lourdes es muy importante el valor de los ancianos. Como las antiguas culturas en las que los chamanes, el mayor del pueblo, pues era el más importante y el más sabio, en las Lourdes esto sigue estando presente. Y por ejemplo, en la Carbochá se me ha olvidado decirlo, pero el pan de ánimas, las castañas y toda la comida que más tarde se hace al fuego, antes es bendecida por el más mayor del grupo. Pues en la matanza ocurre lo mismo. Cuando se abre al animal, lo primero que se hace es bendecirle con vino, con polienta de la tierra para que la carne esté buena, para que la matanza salga bien, y eso lo hace el más anciano del grupo, porque la figura del más anciano es muy importante y está presente en todas las fiestas. Y me queda poco más que decir, lo de los niños ya lo he dicho, por ejemplo en mi familia mi abuelo lo que siempre ha hecho, no nos han dado el rabo, pero lo que siempre hacían era hacernos chorizos, mini chorizos pequeñitos, y cada uno de los primos sabíamos pues cuál era nuestro choricito pequeño, ¿no? Que también se intenta pues para que los niños no se aburran y tal, pues tener también algún detallito para ellos, y como vemos después el resultado es muy bueno porque aunque dé un poquito de pena, pero luego está muy rico. Bueno, otra de las fiestas más típicas de las Lourdes es el carnaval urdano, y no es un carnaval cualquiera, es un carnaval muy propio de la tierra y con unas características únicas que vamos a ir viendo a continuación. Lo que se celebra en las Lourdes es los antruejos. Los antruejos son los personajes de los que ellos se disfrazan, porque no vayáis vosotros a creer pues, que se disfrazan de policía, de ratones, de cosas así como hoy día. Ellos se disfrazan de personajes míticos del bestiario urdano e incluso de urdanos que han sido famosos por una u otras cosas que ahora os iré explicando. Bueno, son muchos personajes y hay que decir que en esta fiesta pues lo importante es celebrar antes y pasarlo bien y darlo todo, como diríamos hoy día, antes de que entre la Cuaresma. Entonces es una fiesta muy canallesca, muy sinvergüenza, donde cada uno hace lo que quiere y se trata de beber, bailar, danzar antes de que llegue la Cuaresma y corte con todo eso y sea una época de recogimiento. Y como siempre pasa en las Lourdes, pues hay una mezcla de eso, de lo pagano y lo cristiano, porque aunque esto ocurra pues porque sea una cosa cristiana de que va a entrar la Cuaresma, los disfraces y todo esto pues es todo pues muy pagano, aunque también pues como vemos existe también que se disfracen de sacristán, de cura, pero normalmente todo con bastante protesta, con bastante sorna, ¿no? Como pueda ser en otros tipos de carnavales. Esto ya os lo he explicado y bueno, os voy a explicar algunos de los personajes de los que se visten. Por ejemplo, es muy típico que se disfracen de profesiones que han sido famosas en las Lourdes, como por ejemplo se disfrazan de lobos, porque el lobo ha sido un animal muy importante en las Lourdes. El lobo, antes de que se arrasara con el bosque urdano y se replantaran especies de pinos que no eran autóctonos de la zona, era una zona de monte bajo en la que vivía el lobo, y el lobo pues es la mayor alimaña y la mayor fiera que han tenido siempre los urdanos, porque los lobos pues eran muy temidos y atacaban siempre al ganado. Por lo tanto eso está muy todavía vivo en el inconsciente colectivo de las Lourdes, aunque ya como digo con la aparición del pino en las Lourdes, con el traspaso del pino, esos lobos han aparecido, pero ahí ha sido muy presente. Por lo tanto pues en las Lourdes en carnavales pues se disfrazan de lobos, se disfrazan también por ejemplo
Bueno, aquí os he traído una fotografía porque también, aunque se disfrazan de lobos, también se pueden disfrazar de loberos. La figura del lobero era muy importante en las Urdes porque eran personas que se dedicaban a matar a esos lobos, ¿no? Que incluso eran batidas que se organizaban desde los propios ayuntamientos pues para matar a las alimañas que tanto daño hacían. Y aquí os he traído una imagen, ¿vale? Que es Juan Bravo, que es uno de los loberos más famosos que ha habido en las Urdes. Y aquí está Juan Bravo junto con toda su prole en aquella época. Y esta foto es muy famosa y muy reconocida por todos los urdanos porque su leyenda sigue viva, porque él por lo visto mató a muchísimos animales y por eso se le recuerda mucho. Y luego también otro personaje bastante curioso del que he visto yo disfraz en las Urdes es del curandero del Casar. Este hombre está disfrazado del curandero del Casar, que es un personaje que fue muy famoso en las Urdes, pero no solo en las Urdes, en toda España. Lo que pasa que hoy día solo se le recuerda en su tierra. El curandero del Casar, os voy a contar su historia, que era un hombre que vivía allí en el Casar, en las Urdes, y era un hombre que, a pesar de su aspecto físico, que podía parecer un pordiosero, un mendigo, e incluso era bastante un poco estrambótico porque tenía un quiste aquí de grasa en el cuello muy grande y entonces tenía una pinta así de pordiosero y tal, pero era una persona muy sabia que con solo las hierbas medicinales que cogía por el campo y agua hacía una especie de brebajes que curaban muchas enfermedades. Y en las Urdes de aquella época era alucinante, cuando apenas había coches, ver las procesiones de coches que se formaban de gente de toda España, porque el rumor de que conseguía curar cualquier enfermedad se fue extendiendo y venían gente desde todos puntos de España a visitarle. Yo he leído en algunos periódicos y en libros testimonios de personas a las que ha curado y, por ejemplo, en el Correo Jurdano, que era un periódico escolar que editaba Félix Barroso y que es un testimonio inmejorable sobre los urdanos, en el Correo Urdano se hablaba del curandero del Casar, de don Tomás, y con nombres propios y apellidos de personas a las que había curado. Y me viene, por ejemplo, a la memoria la historia de un hombre, de un urdano, al que le había dado una patada a una mula y él se encontraba muy mal, aparentemente físicamente no tenía nada, pero se encontraba fatal. Y un día se encontró con don Tomás, con el curandero del Casar, y sin él saberlo, decía este testigo, lo adivinó. Dice, a ti te ha dado una patada una bestia, dice, y tienes, dice, sangre muerta, un montón de sangre mala por dentro, dice, y tienes que echarla como sea. Dice, entonces yo lo que voy a hacer es darle una botella de agua, porque es lo que siempre hacía don Tomás. Don Tomás lo que hacía era, depende de la dolencia que tuvieras, cogía una u otras hierbas, las cocía en agua, te daba ese agua y te decía las veces que tenías que beber al día y supuestamente ya te curaba. Bueno, pues a este hombre le dio su correspondiente botellita de agua. Y contaba este hombre que era alucinante porque nada más beber dice que empezó a echar sangre por todos los agujeros de su cuerpo. Y hasta que no dejó de echar sangre no se encontró bien, pero dice que le curó perfectamente. Y él, uno de los cientos o miles de testimonios, ¿no?, de personas que han sido curadas por don Tomás. Y como vemos, le siguen recordando y se siguen vistiendo pues como él. Os llamará la atención estos billetes que sobresalen de aquí. Y eso es una leyenda que se cuenta que don Tomás no tenía familia, solo tenía un hijo, que era un hijo que estaba retrasado. Entonces se cuenta que cuando don Tomás murió, todas las personas cercanas a él entraron en la casa y cuenta la leyenda, no se puede comprobar, que se encontraron con montañas y montañas de dinero que él había recaudado en todos esos años pues de ejercer su labor. Hay que decir que él no cobraba, él simplemente pedía la voluntad, pero a tantas personas de tantos sitios había atendido que por lo visto la casa estaba completamente llena de monedas y se cuenta, y esto es algo que a cualquier urdano que le pregunte te lo dirá, hablan de un camión, que sacaron un camión de monedas que se quedaron, pues como su hijo estaba mal, pues se le quedaron todos los que vivían a su alrededor. Y os he puesto aquí también una fotografía antigua que he sacado del Correo Urdano, que este es el auténtico curandero del Casar. Este es don Tomás, al que siguen recordando e incluso del que se siguen disfrazando en el carnaval urdano.
Y bueno, hay otra característica especial del carnaval urdano, que es la presencia del morcillero y el morcillo. El morcillo es este pelele que tenemos aquí con grandes atributos masculinos, que no puede faltar ningún año en el carnaval urdano. Lo que hace es paseársele por todo el pueblo y representa a Don Carnal, representa el pecado. Todas las mujeres que van disfrazadas pues se acercan a él y se cuenta que es muy malo, que se acuesta con todas las mujeres, y pues representa un poco eso que decíamos antes, el pecado y la fiesta antes de que llegue la cuaresma, ¿no? Pues disfrutar de todo. Entonces se le pasea por todo el pueblo, el morcillero es el que lo lleva y el morcillo es el pelele. De este pelele me gustaría decir que investigadores como Fermín Mayorga, que es un investigador extremeño que ha investigado mucho lo que es la Inquisición, no solo en Extremadura, sino en toda España, él tiene la opinión, y muchos estudiosos así lo creen, de que representaciones como estas tienen sus orígenes en la época de la Inquisición. Fiestas como esta, el carnaval urdano, en el que se pasea un pelele por todo el pueblo, o fiestas como por ejemplo el jarramplas, el peropalo, incluso las procesiones de Semana Santa, según estos investigadores tienen su recuerdo de la Inquisición, porque eso era lo que se hacía, salir en procesión con los condenados, e incluso también se salía en procesión con peleles, porque había personas que sabían que iban a ser acusadas por la Inquisición y que conseguían huir a Portugal o a otros lugares. Y bueno, la Inquisición sabían que habían huido, pero daba igual, esas personas para la Inquisición ya eran muertos en vida. Por lo tanto, el día que se hacía el auto de fe en el que esa persona huida tenía que recibir su condena, lo que se hacía era hacer un pelele poniendo el cartel de esa persona, su nombre y apellidos, se le hacía un juicio al pelele, se le condenaba y se le quemaba en la hoguera. Por lo tanto, aunque esa persona estaba huida, ya se le había hecho el hecho de quemársele, por lo tanto, para ellos estaba muerto en vida. Si alguna vez aparecían o le detenían, le quemaban, pero si no, ya habían hecho el acto de quemarle y ya era un muerto en vida. Por lo tanto, que se siga haciendo en fiestas como en el carnaval urdano es muy representativo, ¿no? Lo de ese pelele que ha cometido un pecado y que después, como veremos, muere quemado al final de la fiesta, pues es una reliquia de esa época de la Inquisición en Extremadura. Pues efectivamente, don Morcillo, como ha disfrutado tanto, se ha acostado con todas las mujeres del pueblo durante el carnaval y ha hecho lo que ha querido, al final lo que se le hace es quemarle la hoguera, se le condena, y con la quema del pelele al final del día lo que se hace es instaurarse la cuaresma, la época de recogimiento, y así termina la fiesta. Otra característica especial del carnaval urdano es la del Rey del Antruejo. Todos los años se realiza, y además, como lo dice Félix Barroso, la elección del Rey del Carnaval urdano, que además, como él dice, es un rey que es elegido por todos los urdanos, elegido por el pueblo, y es una persona que durante todo el año, pues eso, ejerce del Rey de Carnaval urdano, promete mantener vivos los valores de las urdes, los valores de la fiesta. Y bueno, aquí estoy yo hablando pues con el Rey del Carnaval urdano de aquel año, el Rey saliente, y ahora después creo que en alguna otra foto veremos al Rey entrante. Bueno, pues se le elige y lo que se hace es írsele a buscar con la música del tamboril, con todos los antruejos disfrazados, que bueno, los antruejos, se me olvidaba decir, solo he nombrado a estos dos personajes, pero también hay, además de los lobos, también hay otros personajes del bestiario urdano que aparecen representados en la fiesta, como por ejemplo las jáncanas. Las leyendas de las jáncanas en las urdes son encantadas. A veces son buenas y a veces son malas, normalmente son malas, son mujeres mayores con el pelo enmarañado, con las uñas muy largas, que se aparecen, ¿no?, y que les hacen daño a los hombres. También se disfrazan del pelo jáncano, que es una especie, o del macho lanú, que es una especie de macho cabrío, que para los urdanos representa lo demoníaco, representa el mal. Porque el macho lanú, pues hay constancia de sus apariciones, sobre todo en el siglo XIX y el siglo XX, en la zona de Nuño Moral, en las alquerías pertenecientes a Nuño Moral. Para ellos representan lo demoníaco, y bueno, pues también se disfrazan de este tipo de personajes míticos durante el carnaval. Y el rey, como vemos, tiene estos atributos, va disfrazado de rey. No sé si veis aquí, también se le pone un collar de ajos
para espantar a las brujas y para espantar a los males. Porque hay que decir que la creencia en las Urdes todavía está muy, muy viva. Algunas de las veces que he ido yo allí, pues todavía las ancianas me siguen contando historias de brujas que ellas mismas han vivido. Las brujas para ellos son personas, mujeres de los pueblos, pues que eran brujas por la noche. Y te cuentan testimonios pues de brujas que tienen envidia de las madres que están amamantando a sus niños y por ejemplo sacan a los niños de las cunas y los encuentran al día siguiente en las cuadras, o por ejemplo lo que hacen es también embrujarles, entonces a los niños se les pone amuletos y por lo tanto no es extraño que el rey del carnaval urdano tenga un collar de ajos para repelir a las brujas, porque para ellos las brujas siguen estando muy vivas. Lo que se hace durante el carnaval urdano es la entronización del rey. Eso se hace al principio de la fiesta. Aparece la comitiva de los antruejos con el morcillo, con el pelele, y se va a buscar al nuevo rey del carnaval, que se encuentra con el rey saliente, del que toma el testigo, y se le monta en un burro por el que se le pasea como un rey saludando a todos sus súbditos antruejos. Y pues como vemos se lo pasa muy bien. También a todos los asistentes que no van disfrazados pues les dan también con un soplete con polvos talcos, te manchan y bueno, es eso, es ser canalla, ser travieso y disfrutar, porque ya mismo va a llegar la cuaresma, ¿no?, que va a acabar con todo esto. Y bueno, también me queda por decir que era muy importante también en el carnaval urdano, aunque esto también se ha perdido, la figura del zajoril. El zajoril es la especie de, diríamos, el chamán urdano. Esa persona mayor con muchísimos conocimientos, que sabe conjuros, que sabe de hierbas medicinales, que sabe curar a las personas, y por lo tanto en el carnaval urdano antes también el zajoril, cuando existía, pues daba consejos a todos esos antruejos, consejos porque está próxima la cuaresma, de cómo hay que actuar, de qué no se debe hacer y sobre todo bendecir, porque su bendición era muy importante. Y bueno, voy a finalizar mi recorrido por las fiestas de las Urdes hablando de la fiesta de San Antonio, que para mí concretamente es una de las que más me gustan y de las más especiales. ¿Por qué? Pues porque San Antonio para ellos no es un santo cualquiera. San Antonio es su protector, el protector de las Urdes y el que siempre está con ellos amparándoles. Bueno, las Urdes pues por su economía, ¿no?, de pastoreo, siempre ha sido una cultura muy pastoril, muy de culto a los animales, ya desde épocas antiguas, ¿no?, de tener culto a los animales y por lo tanto tener dioses, ¿no?, que protegieran a esos animales. Por lo tanto, San Antonio para ellos es el protector de los animales. Entonces se piensa que es una cristianización de una antigua deidad pagana en la que ellos creían que protegía a sus animales y a las que ellos se encomendaban, que con la cristianización de la zona pues se convierte en la figura de San Antonio. Bueno, la fiesta de San Antonio se celebra el día 13 de junio y ellos, como digo, le tienen muchísima fe. Este San Antonio concretamente es de Aceitunilla y en Aceitunilla, que es un pueblo, una alquería perteneciente a Nuño Moral, a un pueblo de las Urdes, pues se le tiene muchísima fe, igual que en todas las Urdes. Y bueno, ellos tienen oraciones muy concretas que te repiten, como por ejemplo la que pongo ahí, ¿no? Ellos dicen un Padre Nuestro a San Antonio bendito para que nos guarde el alma, la casa y el ganadito, ¿no? Y tienen otras que tengo por aquí, esas sí que las tengo apuntadas y os las voy a leer porque la fe que tienen es tan grande que bueno, es riquísimo todo el arsenal de recitales, ¿no?, que tienen en torno a San Antonio. Por ejemplo, aquí la tengo. Ellos rezan también. Bichitos, y esto es en relación a los lobos. Ya he dicho antes que los lobos para ellos eran la peor alimaña que había en el Monte Urdano. Por lo tanto, también a San Antonio le pedían para que protegiera al ganado pues de los lobos. Y una de esas oraciones es: bichitos que andáis por el monte, con la boca abierta y el jopo tendido, no dañéis las mi cabritas que se me han perdido. Que ya viene, que ya llega San Antonio, con el palo de acedera y el blanco perrito. Gloria al Padre, al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén.
Dios le calce la boca al bicho para que no coma ni cabra ni bicho. De esto se lo saben allí todos los urdanos, porque como digo, para ellos el protector de los animales es San Antonio, pero también lo reflejo ahí, en algunos sitios de la Urdes también se piensa que San Antonio, como es el protector de todo lo perdido, pues también de ese amor perdido lo consideran protector y se supone que también ayuda a encontrar pareja. Y en algunos sitios, pues por lo visto se tiene la creencia de que si se sumerge la estatua del santo en agua, te va a ayudar a encontrar pareja, pues por ese carácter de fecundidad, ¿no?, que se le otorga al agua. Esto de sumergir a los santos también es muy típico en Extremadura, pero se hace para que llueva, ¿no?, en relación pidiéndole a los santos que llueva. Pero en las Urdes concretamente se hace pues también para que les ayude a encontrar pareja. Bueno, pues os he dicho que le consideran el protector de los animales, y no por cualquier cosa, o sea, no porque ellos se lo hayan enseñado así desde pequeños y cuando se les pierda algo piensen en San Antonio, no, es que ellos automáticamente y antiguamente, si se perdía un animal en el bosque, si había desaparecido o si algún lobo o alguna alimaña había atacado a un animal, lo que se hacía era rezar el responso a San Antonio, y si se rezaba ese responso, al día siguiente todo se iba a solucionar. Y existen multitud de ejemplos y de testimonios que así lo corroboran. Vas a las Urdes y preguntas por este tema y hay un montón de personas que te cuentan, bueno, pues sí, a mí se me perdieron unas reses, me las robaron, recé el responso a San Antonio y al día siguiente me dijeron que habían aparecido en el mercado de Béjar y las pude encontrar. O vas y otro te cuenta, pues por ejemplo, que su gato se le ha perdido y lleva meses y meses sin aparecer. Ese día reza el responso a San Antonio y al día siguiente se levanta y ya está el gatito a los pies de la cama durmiendo. De esos testimonios hay cientos en las Urdes en cuanto a protección de animales, y no solo de animales, lo más interesante, también de personas. Cuando alguien se perdía de noche en el monte, lo que se hacía también era rezar el responso a San Antonio para que pudieran aparecer, y lo que se hacía era buscar por el monte para encontrar a las personas perdidas, y siempre rezando el responso. Es alucinante ver la cantidad de testimonios que hay de personas con nombre y apellidos que te dicen pues eso, que ellos lo han vivido, porque personas que se han perdido de noche en el monte Urdano y después han sido encontrados por la mañana, vuelven diciendo que no han tenido miedo durante la noche, porque un señor con una vara y un perrito blanco, siempre esta imagen, un señor con una vara y un perrito blanco, les ha protegido durante la noche. Bueno, pues unos cuentan que o bien, y además a veces son niños, a veces son testimonios de niños, o bien dándole con la vara en el hocico a los lobos que intentaban morderle, o bien poniéndoles la vara para que no cayeran al río porque de noche no veían y se podían tropezar y caer al río, o bien incluso guiándoles hasta refugios donde protegerse, ¿no?, del frío de la noche, e incluso al día siguiente poniéndoles en el camino de las personas que les estaban buscando. En Aigal, por ejemplo, hay un testimonio de Vidal, de un niño llamado Vidal que se perdió de noche, le echaron el responso y cuando apareció por la mañana, cuando le encontraron, le dijeron que con quién había estado, y dijo que no había tenido miedo porque había estado toda la noche jugando como un niño. Y le llevaron a la iglesia a dar gracias, y cuando entró en la iglesia señaló y dijo que aquel era el niño con el que había estado y era la imagen de San Antonio. Por eso es emocionante ver la fe que le tienen, cómo celebran su fiesta, ¿no?, y cómo te hablan de él también. Yo, por ejemplo, como investigadora, siempre he deseado encontrar el testimonio, recuperar el testimonio de personas, ¿no?, que me lo cuenten en primera persona, que han vivido esto, porque normalmente son testimonios cercanos, ¿no?, pues le pasó a mi tía tal, pero no de primera persona. Y hace poco tiempo tuve la oportunidad, gracias a Félix Barroso, que me dijo de un anciano urdano que vivía aquí en Madrid, que se había perdido de pequeño con su hermana, y él era uno de los pocos testigos que quedaban, que habían sido protegidos por un ser blanco, con un perrito blanco y una vara, y había identificado con San Antonio. Y esto nos suele pasar también a los investigadores, tristemente,
Cuando le encontré ya estaba muy malito, ya fallecido y no he podido hablar con él. Pero sé perfectamente que su historia era real, como la de todos los urdanos que lo cuentan. No sé si esa figura es San Antonio. Lo que tengo muy claro es que es un protector del bosque urdano que a ellos les ayuda. El responso es una oración es la oración que ellos recitan cuando se pierden animales o personas, y hay que hacerlo de una manera muy especial. Debe hacerse en total concentración, lejos de todo ruido, si puede ser antes de que caiga la noche. Se supone que el efecto de este responso, de este conjuro, dura 3 días, y si la res o la persona no ha aparecido en 3 días, hay que volverlo a decir. Y bueno, tengo que decir que en mi familia también siempre se le ha tenido mucha fe a San Antonio, y a mí desde pequeña me han enseñado el responso. Mi abuelo Antonio, y en mi familia la mayoría de hombres se llaman Antonio, desde pequeña a mí me ha enseñado ese responso, y es un responso que sirve pues para cuando se te pierden cosas, pues si se reza 3 veces mientras buscas, normalmente suelen aparecer las cosas. Y bueno, existen distintas versiones del mismo, pero os voy a recitar aquí la más conocida, ¿no? Y la que más suele utilizar todo el mundo. Y el responso es el siguiente, es la siguiente oración, es: San Antonio de Padua, que en Padua naciste, que en Lisboa te bautizaste, yendo por un caminito se te perdió el relicario, la Virgen María lo ha encontrado, lo de frente se presente, lo olvidado se ha acordado, lo perdido ha aparecido, presentadme los santos míos. Se supone que si esto lo recitas 3 veces mientras buscas, va a aparecer la persona, el objeto o el animal que se te haya perdido, y en las urdes esto sigue muy vivo. Por eso no es difícil reconocer el fervor con el que se vivió esta fiesta. Realmente, de verdad, se te encoge el corazón cuando vas a las urdes y ves con qué pasión sacan al santo, además por unas calles tan estrechitas y tan pequeñitas y tan pocos como son, cómo lo sacan al son de la música del tamboril, cómo lo paran en la puerta de los enfermos, de las personas mayores que no pueden procesionar. Y bueno, creo que ya terminó el partido, o ha habido algún gol o algo. Bueno, pues felicitamos a los del Atleti. Yo soy culé, entonces no me pueden felicitar, pero bueno, qué pena, pero bueno, felicidades a los Atleti. Bueno, y como digo, ya estoy terminando, que es muy bonito ver cómo paran al santo en la puerta de los enfermos, cómo salen esas personas mayores a recibirle y lloran y le besan. También era antiguamente usual pues el ofertorio, que era poner en las puertas de las casas pues quesos o algún otro producto que iban recogiendo la gente para luego sortearlo, ¿no? Para recaudar dinero pues para mantener al santo. Y también existía la costumbre de soltar un cerdito por el pueblo, pequeñito, por todas las calles del pueblo, y todo el mundo le alimentaba. Y ese cerdito, el día de San Antonio se sorteaba, ¿no? Pues por eso, para recaudar dinero para el santo. Y como digo, aquí tenemos una imagen, ¿no?, de esa procesión. Y bueno, voy a terminar la conferencia poniéndoos el sonido auténtico de la fiesta, ¿vale? De la procesión de San Antonio, para que escuchéis la música del tamboril urdano y cómo ellos le rezan, ¿vale? A ver si se escucha. Aquí está sonando la música del tamboril y creo que aquí más adelante ellos rezan. Lo voy a dejar aquí porque creo que rezan.
viva su vida, su vida, miembros que vienen perdidos recobran otro cristiano. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Hermanos ciegas, vidas, Cristo en venta solar. Miembros que vienen perdidos recobran otro cristiano. Ruega Cristo por nosotros, Antonio glorioso y santo, para que dignos así de sus promesas seamos. ¡Viva San Antonio de Papa! ¡Viva el pueblo de Petronilla! ¡Viva España pura! Bueno, pues nada, espero que os haya gustado las tradiciones urdanas, que hayáis aprendido un poco más de las raíces de esta tierra, a veces maltratada, ¿no?, por la historia, pero que es muy rica en tradiciones y sobre todo lo más importante es que siguen manteniendo vivos hechos de nuestro pasado que en otros sitios se han perdido. Por eso os invito a todos a que vayáis, si no habéis ido, a que los conozcáis y a que veáis esta fiesta, ¿no?, porque desde luego es emocionante, a mí me emocionó y espero que os haya gustado. Gracias a todos por venir. ¿Nadie quiere hacer una pregunta ni nada? Ah, pues alguien quiere hacer preguntas, es verdad, no lo he dicho. Yo te quiero comentar una cosa. ¿Tú crees que realmente el haber estado aislado durante tanto tiempo en la zona de las urbes, realmente eso es lo que le ha servido para que sea un diamante, por decirlo así antropológicamente, que se hayan conservado tantas tradiciones, tantas leyendas, tantas fiestas antiguas? O sea, el haber estado completamente aislados, porque sí que hay mucha leyenda negra sobre las urbes, ¿no? Sí. Pero sí que estaban como muy aislados del resto de la gente. Yo creo que influye mucho el hecho de que hayan estado aislados, lo que pasa que no tanto como se proyecta hacia el exterior y no tanto como la leyenda negra que ha habido. O sea, en las Urdes hablas de la película de Buñuel y para ellos eso es mentira, eso no era así, eso era un montaje y no es tanto como se ha pintado, de verdad. Y es verdad que por haber estado aislados geográficamente, estamos hablando de uno de los valles más profundos, no de España, de Europa, demostrado. Por haber estado aislados, yo creo que se han conservado muchísimo más sus tradiciones. ¿Por qué? Porque yo, que soy de Extremadura e investigo mucho las tradiciones de mi tierra, veo el recuerdo de estas fiestas de las Urdes en otras fiestas de otra Extremadura, pero no se conservan igual, se conservan en legajos, en libros y no vivas. Pero es que en las Urdes esto está vivo y se sigue transmitiendo a sus niños y para estos niños esto va a seguir estando vivo. Por lo tanto, creo que ha habido mucha influencia de que hayan estado aislados. No solo de las Urdes, toda Extremadura. Extremadura es una tierra mágica porque también, vamos a ver, no va a ser como en Madrid o como en otros sitios más cosmopolitas donde ha llegado antes la industrialización, donde ha habido más intercambio cultural, no. Las Urdes y Extremadura no ha sido así, por lo tanto pienso que por eso se ha conservado mejor y sobre todo también por el carácter de los urdanos, que quieren mucho su tierra y aman mucho sus tradiciones, que a lo mejor en otros pueblos los jóvenes pues no se interesan, pero en las Urdes sí. No sé si tenéis... Dime. Dos cuestiones. Primero, antes has hablado de Peñafrancia, creo que está en Salamanca. Y luego otra cuestión. Sí. Tú dices que los urdanos actuales, yo estuve hace año y medio y tal, no tiene nada que ver con lo que reflejó Buñuel. Claro, es verdad, es cierto, es que aquello hace 80 años. Pero... Yo, perdóname, yo me creo que no tiene nada que reflejarse. Es que posiblemente, si tú ves un reportaje de Lavapiés, estoy diciendo, de hace 80 o 90 años, ¿tiene algo que ver con la realidad actual? Nada. Entonces, yo entiendo que los actuales urdanos consideran que aquello no tiene nada que ver con ellos. Claro, no, sí es verdad, me lo creo. Pero bueno, es que es normal, es que por suerte o por desgracia o por el desarrollo no normal de la vida, por suerte, no estamos en los años 20 en el feudalismo tardío español. Estamos ahora mismo al principio de me gusta saber qué, pero vamos, no tiene nada que ver. Yo comprendo que los urdanos no se sientan representados, pero yo tampoco me siento representado con el Madrid de los años 15, por ejemplo. ¿Vale? Pues te paso a comentarte. La leyenda negra de las Urdes empieza a surgir sobre todo a partir de lo de Buñuel. Y claro que las Urdes y ellos saben, no es lo mismo que lo que contaba Buñuel. El problema
es que ellos no es que renieguen de lo que pasaba hace 80 años, es que ellos te dicen que lo que contó Buñuel fue un montaje, una película y un guión. O sea, ellos reniegan de la leyenda negra que ha surgido a raíz de la película de Buñuel, no de su pasado. Claro que hace 80 años Las Hurdes era totalmente distinta a la de ahora, pero es que lo que les ha causado la leyenda negra es una película guionizada que no casa con la realidad que se vivía en aquella época, no ahora, en aquella época. ¿Pero vivían ellos entonces? ¿Eh? ¿Vivían ellos entonces o se lo han contado? Claro, es que ellos tienen sus antepasados les han contado a ellos cómo fue el tema de Buñuel. Los urdanos a los que Buñuel conoció y a los que Buñuel sacó en todo el mundo haciéndole famosos, tienen nombre y apellidos y luego tuvieron hijos y les contaron la historia a sus hijos y se llevaron las manos a la cabeza. Algo que sigue pasando. Hay personas que hoy día tampoco vuelven a Las Hurdes porque han ido y han contado una realidad que luego no se correspondía. Y tengo que decir una cosa, yo he escrito a veces cosas y a los urdanos tampoco les ha gustado. Pero ¿sabes por qué no les gusta? Porque no les gusta que solo se hable de esto. No entienden que a lo mejor les cuesta entender que los que tenemos pasión por esto pensemos o lo veamos como una riqueza, sino que lo veamos como algo de personas apartadas o de personas que están ancladas en el pasado. Y eso no es así, por lo tanto es verdad que hay mucha reticencia en Las Hurdes, pero es casi una zona muy maltratada. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es contar la verdad de las tradiciones que se mantienen y decir lo que no es verdad, que esa pobreza no la había. Yo estoy harta de leer, por ejemplo, en ese correo urdano, entrevistas a pastores que no saben ni leer ni escribir, pero que te dice, yo jamás he pasado hambre, porque cuando quería comer mataba una cabrita mía y me hartaba. Leche comía calentita todos los días, frutos tenía todos los del campo. En Las Hurdes no se ha pasado esa hambre. No, eso se ha pasado en las grandes ciudades, eso está claro. En la posguerra de España en todos sitios ha pasado hambre, pero no como se ha reflejado en Las Hurdes. En todas España no, en las ciudades. En las ciudades. En los pueblos no se ha pasado. Cuidado, que eso así de claro. Claro, pero que eso así de claro. Aquí se ha pasado hambre en las ciudades. En las ciudades se ha pasado hambre. En los pueblos no, pues es normal. Con respecto a lo que me decías de la Peña de Francia, la Peña de Francia sí, está en Salamanca, pero la Virgen de la Peña de Francia es la patrona por Antonio Masia de todas Las Hurdes. Discúlpame, yo es que no... Es que Las Hurdes está justamente... Sí, sé perfectamente la Hurdes, que ya te digo, pues que aparte yo estuve hace año y medio, ya había estado más veces. Y de hecho hay muchos piques, que hay zonas pues que los No, urdanos, que yo los ni entro, urdanos para empezar a hablar yo de con las Extremadura vírgenes... y de Salamanca. Los urdanos son sus Hurdes, no hablan de extremeños, son extremeños, pero hablan de Las Hurdes. Aquí está Extremadura y aquí está Con el Salamanca. nacionalismo de Y la variado Peña calaje ni de entro en Francia salvo. está en Salamanca, pero la Peña de Francia es la patrona y como tal la consideran todos los urdanos. Oye, pues ya, para ellos, para siempre. Que no, que la Virgen se la pueden quedar para ellos, que no tengo Y no, ningún sí que la interés. considera suya. Pero te digo que está en Salamanca, y yo decía, uy, eso está en Salamanca, pero vamos, nada más, una puntualización, ¿eh? A mí, con todas las vírgenes de menores de 18 se pueden quedar ellos, sin ningún problema, ¿eh? Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo sí que quería hacer un comentario, que también hay muchas notaciones, sobre todo de Lope de Vega, del siglo XIX, que sí que hablan de Las Hurdes como un auténtico paraíso terrenal. Sí. Es que, bueno, de hecho incluso se habló, ¿no?, de que era el Edén, ¿no?, de Adán y de Eva. Sí, se habló. Entonces tampoco es que, o sea, que toda la leyenda negra que hay es de algunas personas, de otras sin embargo mira lo que te dicen. Tú lo has dicho, lo que pasa es que cuando vas allí, pues eso, ahí, cuando vas allí, pues cómo te lo diría, incluso yo he vivido en Las Hurdes unos meses de mi vida, puedo hablar por haber vivido, ¿no? Y luego, pues cuando he ido como visitante y como periodista, y ellos pues siguen hablando mucho pues de eso. Están muy dolidos con la leyenda negra esa. Por eso se hace tanto hincapié, pues porque siguen muy dolidos y porque mucha gente que a lo mejor no lo sabe ve esa película de Buñuel y para ellos, como no es real, o muchas veces se ha hecho y es otra cosa que también se reclama mucho, congresos aquí en Madrid sobre Las Hurdes, de urdanófilos y tal, y ellos se quejan de que en esos congresos muchas veces no hay ni un urdano. Se ha hablado mucho de ellos, pero a veces sin tenerlos en cuenta. Yo creo que ni un extremo ni otro, todo en su justa medida.
Cuando has ido allí te ha costado mucho recabar testimonio. O sea, la gente está abierta. A ver, mira, te puedo hablar desde dos puntos de vista. Son gente que al principio pues le puede costar un poco abrirse, y eso lo he vivido cuando he ido allí, pero también lo he vivido en Huesca, donde he vivido, o sea, que eso no es porque sea la Lourdes, pero sí que te puedo hablar de que te tienen que conocer y tienen que saber que vienes con buenas intenciones y tienen que saber que vienes con el interés tal. Y hay que decir que gracias a Félix Barroso, al que yo considero el embajador de las Lourdes, gracias a él todos hemos conseguido los testimonios que hemos conseguido, porque a lo mejor preguntas y no te dicen nada, pero Félix te dice, mira, esta es Lourdes, ella es periodista, le gusta esto, Teófilo, cuéntale lo que te pasó a ti con tal, o Flora, cuéntale. Te tienen que conocer y tienen que tener a alguien que les diga, pues cuéntaselo, ¿no? Te tienen que conocer para abrirse. Normalmente las reuniones en las que ellos hablan de estas cosas son los seranos, que eran unas fiestas, unas celebraciones pues, que se hacían antes en invierno, cuando no había televisión, pues se reunían las personas pues, para hablar, para charlar. Eso ya se ha ido perdiendo, pero ahora se organizan de vez en cuando, pues eso, para que los investigadores, los antropólogos recojan todo este saber popular, ¿no? Y ellos vuelvan a contar las historias que contaban de ancianos. Pero eso, tienes que conocer a alguien, si no, no hablan o te dicen que esos son cuentos, depende, cuesta un poco, pero tienen que conocerte, es normal, ¿no? Para ellos son cosas preciadas y cosas vivas de su cultura, por lo tanto, con lo que han vivido o con lo que les han enseñado de generación en generación, que mira lo que nos hicieron y mira cómo nos ven, pues es normal a lo mejor que a veces tengan reticencia, pero son personas maravillosas, que saben unas canciones, que saben unas historias, que es alucinante para los investigadores ir allí, la verdad. Y a mí, pues eso, de pequeña me encantó vivir allí, pues por eso, por la naturaleza que se respira, por la gente, y ya como periodista, pues poder compartir sus historias, me parece ya que no puedo darles más las gracias a los urdanos porque es alucinante. Lourdes, has estado hablando, bueno, ya se ha utilizado la palabra paraíso. Realmente las Lourdes es un paraíso a nivel antropológico. Hay muchas, todavía hoy en día, independientemente de la labor de Félix Barroso, hay todavía muchas cosas por sacar, ¿no? Pero a lo largo, pues hará unos 15 años aproximadamente, conocerás el libro, se sacó un libro de un periodista relacionado con el mundo del misterio, sacó un libro en el que contaba no solo la parte antropológica, o no tanto la parte antropológica, sino más la parte misteriosa, la parte más relacionada con el fenómeno ovni, con fenómenos paranormales, etcétera, etcétera. Él allí, en el libro, habla de una serie de casos. ¿Tú los has podido corroborar? ¿Te han contado esos casos o te han contado casos parecidos? Sí, me han contado casos parecidos y los he podido corroborar. Lo que pasa también es que todo depende, ¿no? Porque hay veces pues, que se interpreta de una manera o de otra. Las interpretaciones pueden variar, hay cosas que pueden tergiversarse y ha pasado, y de hecho hay polémica con Sí, por eso te preguntaba, porque en el libro, vamos, no gustó a los urbanos, sí, ¿no? En particular, pero, y sobre todo, pues eso que se hablaba de los Pero los casos veranos. están ahí, y los casos de ovnis están ahí, los casos de humanoides están ahí. Claro que he podido recabar casos de apariciones, además, pues de personas de todas las edades, y siguen ocurriendo en las Lourdes, o sea, apariciones de luces, no tanto como antes, ¿no? O apariciones de humanoides, pero sí que se han dado, sí que he podido recabar testimonios que cuesta mucho recoger, porque con todo lo que ha pasado y con todo lo que pasa, pues cuesta que hablen, pero están ahí, sobre todo relacionado con el fenómeno OVNI, muy importante. Y yo creo que esa parte del fenómeno OVNI es la que más deberíamos, sobre todo, intentar de sacar más casos, porque es muy curioso que otras apariciones de ovnis relacionadas con otras apariciones de humanoides que se estaban produciendo en el mismo momento en las Lourdes o en Fátima, por ejemplo, ¿no? Y se convirtió en una gran aparición mariana, se estaban produciendo a la vez, y quizás en las Lourdes, y siempre nos pasa, ¿no? El factor investigador. A lo mejor no es que no se hayan producido casos en una parte, a lo mejor es que no hemos podido recogerlos todavía
Yo me he encontrado casos en la zona de Monroy, en Cáceres, en la provincia de Cáceres, alucinantes, y no habían salido a la luz porque no nos había dado al investigador, pues, por ir para allá por una u otra razón. Entonces yo creo que con las Urdes pasa lo mismo. Esos casos sí que están. Personas mayores son, y te hablan, pues eso, de banastros voladores, ellos lo relacionan pues con lo que conocen, ¿no? De canchos, de piedras, ¿no? Que se sumergen en las aguas, siempre relacionado con las aguas, la aparición de las luces, siempre mueren a través del agua. Suenan golpetazos, por ejemplo, Ricarda me contaba, Ricarda es un testigo de una aparición ovni allí en las Urdes, me contaba que ella vio la piedra voladora gigante y cómo se introduce ese gancho en el río, cómo suena un golpe estrepitoso y de repente se acerca y no hay nada. Casos sí que hay, lo que pasa que no sé si son todos los que están o si faltan o si sobran, no lo sé, pero yo casos sí que he podido recoger como cualquier otro investigador que ha ido. Tú ahí lo relacionarías más con... Es que bueno, el fenómeno ovni parece un cajón desastre, ¿no? Yo lo metería más como fenómenos sobrenaturales o... Porque bueno, ovni sencillamente por el acrónimo, ¿no? Sí. Por objeto volante no identificado, Sí. pero no igual relacionado con humanoides. Cuando Sí. hablamos de humanoides siempre como de procedencia extraterrestre, Sí. ¿no? O sea, hay otros investigadores, Jesús Callejo tiene más las teorías Sí, que es la algo más teoría. terrenal o más Claro. dimensional, ¿no? Sí, normalmente es lo que solemos darnos cuenta, y además tú, David, lo sabes bien, que normalmente este tipo de misterios, tanto sobrenaturales, pues de ovnis, fantasmas, humanoides, luego te das cuenta que están relacionados, porque la mayoría de casos de luces luego tienen concomitantes otros fenómenos detrás, como el de los humanoides. Y claro, cada uno lo relaciona, ¿no?, con lo que conoce. Siempre hemos dicho, hadas del ayer, vírgenes del mañana, ¿no? Es un mismo fenómeno con un nombre distinto dependiendo de la religiosidad o de las creencias del testigo. Bueno, pues yo creo que en las Urdes lo mismo. Esos humanoides en las Urdes eran los demonios, ¿no?, de las Urdes. Esas luces pues igual, pero claro, ellos no sabían qué es el fenómeno ovni o tal. Me imagino que si pasaran hoy día, pues se relacionarían pues con este tipo de fenómenos, pero entonces no, entonces se relacionaba pues eso, con demonios, con diablos, con seres de otro mundo. Ya sabemos la riqueza, ¿no?, del bestiario urbano, pero como cualquier otra zona. Oye, pues antiguamente se relacionaba pues eso, con una aparición mariana, pues porque no se creían las hadas. Antes se creían las hadas y se relacionaba con las hadas, pero como dices tú bien, es un mismo fenómeno, fenómenos paranormales y sobrenaturales que desconocemos su procedencia, que guardan relación y que en las Urdes pues quizás han estado vivos, a lo mejor por esa transmisión oral, ¿no?, tan viva que se ha mantenido por esos seranos, porque no había otra divertimiento. Bueno, es como antiguamente. ¿Por qué se han mantenido vivas tantas leyendas? Bueno, pues porque lo que se hacía antes era eso, el grupo se reunía y hablaban de las historias de los mayores. Eso en las Urdes ha estado vivo hasta hace nada, y por eso yo creo que hay tantas. No significa que las Urdes sea una zona especial con muchísimos fenómenos, yo creo que hay los mismos que en todos sitios. Lo que pasa que a lo mejor allí pues se tiene más constancia de ellos que en otras zonas, creo yo. No sé si tenéis... Ha faltado una fiesta, hemos hablado de San Antonio. Sí, hay muchas más. ¿Qué te parece la Inmaculada? Pues también... y Es San una Bernardo. fiesta mucho más potente que todas las que han dicho ahí. Bueno, yo lo que he intentado hacer reflejando estas fiestas es las que más relacionadas estaban con lo pagano y con lo mistérico. Claro que hay otras fiestas pues igual de importantes para ellos, ¿no? Pero lo que he intentado un poco es reflejar aquí las que tienen raíces de temas relacionados con el misterio, ¿no?, y de temas relacionados pues con otros cultos y religiones ancestrales. No, pero Inmaculada Concepción allí una leche, o sea... San como, no sé, Bartolomé, consciente. San Blas... Hablar de unos tremendos, que no crees en que la Virgen era Inmaculada, o sea, Sí. sin pecado, vamos, te pega. Sí, sí, Es peor casi que San Antonio. Y es una fiesta preciosa. Y es una fiesta, los trabucazos y eso, es una fiesta. Y en muchos pueblos, además. Sí, sí, Parece que es San más bien Antonio. de Badajoz. Vamos, perdón, Sí. de Cáceres o de Badajoz. Tú has Sí. dicho mucho de
yo me he centrado en la zona de las Urdes, pero bueno, también he añadido otros detalles de Extremadura, porque bueno, San Antonio en toda Extremadura, pero es que en las Urdes tiene esa connotación especial pues de que sigue estando vivo y sigue protegiéndoles con ese fervor que a lo mejor se ha perdido en otra zona. En mi familia, por ejemplo, ese fervor de San Antonio siempre ha estado presente, pero no en todo mi pueblo, y aquí es que es todo el mundo. La verdad es que es alucinante verlos como lloran, ¿no? Cuando sale San Antonio en procesión y pues no puedes evitar emocionarte tú, ¿no? O como los enfermos los sacan a la puerta en silla de ruedas y se les ilumina la cara cuando ven al santo porque les ha protegido, porque cuando se han perdido todos en el monte, él ha estado ahí y sigue estando. Ahora que hoy día, como la vida es muy distinta, se pierde una niña, se muere una niña, la andan buscando, van radioestesistas, no sé qué, y ni la policía lo encuentra. O sea, que hoy día, ni rezando a los santos, eso ha caído mucho en la religión católica, de que realmente no encuentran a nadie ya. Vamos, no lo encuentran ni la policía, ni santos, ni con el péndulo, ni con nada. O sea, que no. Estamos hablando del marco de las creencias, la fe a veces mueve montañas. Antaño sí, porque se lo querían, eran más, tú lo has dicho, es un... Pues yo te sigo diciendo de testimonios hoy día que esto se hace y luego aparecen las cosas. Casualidad puede ser, pero aparecen. ¿Pero hay mucho constatado de eso? ¿Qué dices tú? Sí. ¿Sí? Sí. En Andalucía no, porque por Andalucía no la encuentran, ¿eh? Y hay mucho santón, quizás Pues más sí, que e Extremadura y tal, incluso, por ejemplo, que no encuentran a la es que niña te voy a perdida, hablar muerta, hasta nada, en no la carne encuentran. propia porque hay que mojarse. A mí me han enseñado desde chica que si me pierde algo y lo hago. Casualidad o no, al momento aparece. Lo que sea al momento aparece. No sé, yo no conozco ahora mismo casos hoy día relacionados con personas, pero en mi familia lo hemos hecho con animales y con cosas que se pierden y sí que aparecen. A lo mejor es la fe que mueve montaña, la casualidad, eso no se puede Sí, por asegurar, supuesto. pero bueno, sí que pasa. Una última pregunta que te quiero hacer ya. ¿Tú crees que ahora, con el hecho de que la tecnología, o sea, ya las Urdes es un sitio que es como cualquier otra parte de España, ¿tú crees que realmente al mezclarse todas esas leyendas con todo eso, la tecnología, con la nueva sociedad, con el pensamiento nuevo, realmente es algo que se va a acabar perdiendo? O sea, que cuando se acaben esos serenos, como dices, ya no habrá, no pasará de la misma tradición de padres a hijos y se perderán montones de historias. Bueno, yo pienso que sí, ¿no? Y que eso está pasando hoy día, pero ¿sabes una cosa que también me hace tener esperanza? Pues Estampa Gitanas ha vuelto a recuperar todas estas fiestas con ese propósito, con el propósito de que no se pierda, de que no se olvide el recuerdo de que antaño había una mujer que se llamaba la chicharrona que bajaba y le daba dulce a los niños, de que no se pierda todo esto. Y parece que no, parece que solo van a ir personas mayores. Pero tú vas y sí que hay niños, ¿eh? Y es emocionante porque ellos lo celebran pues igual que los mayores, y ves a los mayores danzar una danza que hacen ellos, que es la de la botella, que es saltar y brincar y danzar sobre una botella y no tirarla al suelo, y ellos hacen la botella con el mismo fervor y tienen su tamboril y tienen su flauta y la tocan, y sí que hay esperanza. Yo en las Urdes sí que veo esperanza de que, no digo que se vaya a mantener siempre porque obviamente esto cada vez va a ir a más, pero sí que se está haciendo mucho hincapié y se está luchando mucho y sí que se les está inculcando a los niños, ¿eh? Sí, sí. Y yo, bueno, pues fui unos meses allí en el colegio, al colegio, en las Urdes, y en la escuela, pues eso, también nos enseñaban las tradiciones. Además, nunca olvidaré que lo primero periodístico que he hecho yo en mi vida fue en las Urdes, que había una radio en el colegio y yo fui presentadora de la radio una vez, y es la primera vez que hice algo de periodismo, y fue allí en las Urdes. Y sí que se mantiene mucho, pues gracias a personas como Félix Barroso y todas las personas que se implican, tengan los años que tengan, pues de intentar mantener vivas estas tradiciones. ¿Se acabará perdiendo? Pues no lo sé, a lo mejor quedan en un futuro simplemente relegadas a los libros, pero desde luego lo que está claro es que están luchando todo lo que pueden y más porque eso no ocurra. Bueno. Pues nada, pues muchas gracias a todos.